Y también La Escuela Tomada, Historia, Memoria. Estamos con el historiador Alfredo Jocelyn Holt para conversar acerca del más reciente de sus libros, que se llama La Casa del Museo, la Casa Yarur Bascuñán de Vitacura y Museo de la Moda. Alfredo, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Muchas gracias Polo, por la invitación. Un gusto tenerte acá para conversar sobre este libro que te lo decía antes de salir al aire. La verdad que es un tremendo descubrimiento, porque uno se imagina que va a leer, claro, sobre una casa, un poco de la manera tradicional en que uno está acostumbrado, tú lo dices en la introducción, con los libros que hablan de construcciones o de arquitectura, que se refiere mucho a los estilos, a los arquitectos, por supuesto, a las características de la casa, el momento de construirse, a lo que se buscaba, etcétera, etcétera. Pero no se hacen cargo de la historia de esa casa a lo largo del tiempo, desde el momento en que, desde antes que se construye, hasta la utilización en las distintas épocas. Y uno descubre a través del libro la riqueza que tiene justamente esta casa y el contexto en el cual fue levantada. Claro. Sí, justamente. Bueno, a mí me fascina mucho la historia de la arquitectura y tiene esa particularidad. La historia de la arquitectura puede contar parte de la historia de una casa, más bien de una mirada más bien de orden formal. Y yo tuve mi primera formación como historiador, fue justamente en historia del arte y literatura. Y entonces lo que se puede hacer con un libro, con un autor, con una casa, con una ciudad, con una familia, es tratarla de ponerlo en un contexto mucho más amplio. Y dado que hay ciertas casas, lo más obvio son los palacios, ¿no es cierto? También las tumbas, pueden mantenerse largamente en el tiempo, entonces pueden servir para ver qué es lo que ocurre, porque muchas veces las construcciones pasan a servir otros propósitos. Pensemos, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda. Antes de ser un palacio presidencial era una casa de moneda, y así sucesivamente. Entonces, lo que tiene esta casa, que es muy excepcional, es de fines de los años 50, principios de los años 60, y se ha mantenido intacta tal como es hasta el día de hoy, al punto que se puede transformar en museo. Y podría haber desaparecido el valor inmobiliario del lugar. Es de los lugares más caros de Chile. Exacto, así es. Pero también pudo haber ocurrido, Jorge Yarur, su dueño que la manda a hacer, perdió una fábrica, no perdió el banco, que es el banco de crédito, que se mantiene hasta el día de hoy, y en muy buena salud. Pero esta casa también la pudo haber perdido en ciertas coyunturas, como por ejemplo la Unidad Popular. Y ciertamente hoy día su heredero, Jorge Yarur Bascuñán, podría ponerla a la venta. Y ciertamente es una casa es enorme, es gigante. Entonces también ahí uno se pregunta cuáles fueron las intenciones del mandante, en este caso, Jorge Yarur, y a su vez qué tipo de relación tenía con los arquitectos que podían hacerle este tipo de casas. Los arquitectos hacían otro tipo de casas. Entonces también la opción por un estilo moderno también es muy, muy fascinante, porque nos permite a nosotros entender qué es lo que aspiraban, qué es lo que valoraban, si era una mirada estética desde Europa o de los Estados Unidos hacia los años 50 y 60. Entonces es un conjunto de temas, ¿no? Esta es la historia de una familia que está ligada, está muy, muy conectada con el tema de la arquitectura, con la construcción, con el levantamiento de obras significativas. Está, por supuesto, la fábrica Yarur, ¿no es cierto? Ahí en el sector donde está cercano, digamos, al Centro de Justicia, que es un lugar fascinante. Yo me tocó visitarlo hace algunos años y es realmente fascinante. Es muy extraordinario. Queda la estructura, o quedaba la estructura. Yo no lo he visitado después de la refacción que le hizo Chilevisión a Machaza, pero sí en años previos. Y bueno, está ese caso, está la casa de Reñaca también de la familia, está el banco mismo, la casa central o casa matriz del banco, y también la casa Yarur. ¿Eso es propio de los grupos económicos, es propio de las familias? No lo es. Eso es muy extraordinario, y que vienen a ser
primera generación inmigrante en Chile. Primero llegó don Juan en los años 30 con sus hermanos y sus hijos que habían nacido fuera, en Palestina, uno de ellos, y los otros en Arequipa, en Perú. Entonces llegan a Chile a instalar la fábrica. Y entonces es muy curioso que haya sido justamente esta familia que la haya mantenido en el tiempo. Si uno piensa, por ejemplo, en los lugares donde se asienta los grupos más afluentes en Chile, empieza a haber una cantidad de barrios, el barrio Yungay, el barrio República, después el Golf, y así sucesivamente, y vamos viendo una especie de diáspora y cómo se van moviendo, y van quedando estas propiedades a merced de otros propietarios, otras funciones. Pensemos, por ejemplo, el barrio República, en que se ha transformado también en universidades privadas que han tomado algunas de esas casas, algunas veces manteniéndolas bien, otras no tanto. Pero hay una diáspora, y eso también tiene que ver con presiones, en que ese grupo tradicional, afluente, rico, se siente amenazado. Quien ha estudiado esto es Gabriel Salazar, un historiador muy serio, y que ve la violencia popular que está ocurriendo en el centro de Santiago. Hay ciertos lugares donde habían mitines o protestas en su momento, como por ejemplo la Plaza de Armas, la Plaza Bulnes, y se va moviendo, y eso explica en parte por qué se van dejando estas propiedades. Es curioso, para ser un país bastante conservador, los grupos dirigentes chilenos tradicionales como que no son tan leales a su propia historia, y entonces llama mucho la atención que en este caso sí. Estamos conversando con el historiador Alfredo Jocelyn Holt a propósito del libro La Casa del Museo, que nos relata la historia de la Casa Yarur Bascuñán, que está ubicada ahí en Vitacura, con Américo Vespucio, y que se puede visitar, ahora convertida en Museo de la Moda. ¿Qué papel se pueden jugar hoy en contraposición con el papel que han jugado históricamente estos grandes grupos económicos, desde el punto de vista de su rol en la economía, en la política, que también lo tienen, y también desde el punto de vista social? Sé que la pregunta es un poco amplia, pero es un subgrupo del grupo claro, de poder, porque no es la 0,0001%, ¿no es cierto? Y no es tradicionalmente el sector rural, ¿no es cierto?, agrario, que tiene una historia mucho más larga duración. Hay que pensar que la hacienda en Chile es de las cosas que más dura en el tiempo, desde mediados del siglo XVII hasta la reforma agraria, 1964 en los siguientes años, en esa misma década. Entonces, el grupo industrial se remonta hacia fines del siglo XIX, y también se remonta después de la Gran Depresión. Viene la necesidad de crear industrias en Chile para no tener que importar, porque no teníamos divisas. Entonces, ahí es donde entran los Yarur. También en el siglo XIX hay sectores de orden comercial, y hay también bancos y financieras, en Valparaíso primeramente, y también en el norte, y así sucesivamente. Entonces hay sectores. Entonces el sector, este sector en particular es muy moderno. Es muy moderno y cree en la modernidad, y a su vez entra en alianzas con el Estado, y entonces una fábrica como Yarur no habría sido posible sin el apoyo estatal. Don Juan Yarur tenía experiencia montando fábricas, había trabajado en Bolivia y en Perú, y habían sido socios de otra familia muy conocida en Chile, los Said. De hecho, los Yarur y los Said presiden son los referentes más antiguos de esta comunidad, que hoy día es una comunidad extraordinaria en toda América Latina, y la comunidad sirio-palestina debe ser de las más pujantes en el caso chileno. Y entonces ellos hacen esta opción, ¿cómo se llama? Yarur termina su sociedad con los Said, de alguna
alguna manera es vinculado con Gustavo Ross, el gran ministro de Economía, y se le entrega en el fondo la posibilidad de un préstamo gigantesco de 1 millón de libras esterlinas para montar esta fábrica, lo cual demuestra cómo don Juan Yarur ya tenía una gran experiencia. No es el típico inmigrante con el maletín vendiendo, qué sé yo, ciertos artículos. Entonces, él tenía el know-how correspondiente. Y entonces eso es muy, muy, muy curioso. Y con Jorge Yarur, su hijo, tiene una calidad muy especial, porque aquí ya entra la idea de los bancos y el ámbito financiero, antes bien que, ¿cómo se llama?, que la industria. Y no, entonces, por lo tanto, no es solamente porque ahí viene la expropiación y la toma y la expropiación en la época de la Unidad Popular de la fábrica, sino que de alguna manera Jorge Yarur anticipa de que el país tiene que hacer una apuesta de orden financiero. Y entonces, es muy notable, porque eso explica en buena parte por qué el banco está tan bien hasta el día de hoy. Él va a sufrir los embates de la crisis económica de los bancos en los años 80 y va a ser, sin embargo, el primer banco que va a pagar su deuda. Hay ciertos bancos que todavía no pagan, no terminan de pagar su deuda, y él la paga, y el día que él anuncia esto, le da un ataque y se muere ese mismo día. ¿El mismo día? El mismo día, el que anuncia. Entonces, este es un personaje muy curioso, es visionario, de alguna manera, al igual que su padre habría sido visionario. Y aquí tenemos ahora el caso de Jorge Yarur Bascuñán, que además que es una persona muy curiosa porque ha pasado por muchas dificultades de orden personal, adicción a la droga, enfermedades, problemas con sus propios familiares, un hombre muy solo al mismo tiempo, y así sucesivamente, pero tiene una energía extraordinaria. Que de alguna manera es una tercera generación de esta enorme energía de la cual esta casa es un vínculo. Claro. Y entonces logra y transforma otra empresa de naturaleza distinta, aunque es con ciertos vínculos, porque también es un museo que tiene que ver con textiles, y así sucesivamente. Entonces a mí esto me llamó mucho la atención. Entonces poder hacer una historia de 3 generaciones con estas particularidades y con esta sobrevivencia, esta pervivencia en un mundo en que la modernidad es muy brutal, es terriblemente brutal con las cosas, con la propia modernidad. Es decir, como que va borrando lo que va creando, y así sucesivamente. Entonces, este es un caso donde podemos observarlo. Y en ese sentido, es una casa para la posteridad, una casa que claro, ya ha durado, ya lleva 5 décadas, ¿no es cierto?, desde que se levantó esta casa. ¿Tiene en ese sentido vida por delante? Buena pregunta. Porque la verdad que es un barrio que está de todas maneras amenazado. En algún minuto se va a empezar a construir tal vez de otra forma en ese sector, y ese sitio, ese lugar, tiene un valor gigantesco. No, esta casa, no porque haya sobrevivido durante 50 años, significa que ha dejado de ser precaria, en ese sentido. Yo cuando escribí este libro me planteé el desafío que significaba que quizás lo único que va a terminar quedando de la casa va a ser este libro. Bueno, entonces también es un desafío como historiador. Los historiadores somos gente, ¿cómo se llama?, de que dejamos registros de material que puede perecer muy fácilmente. Los historiadores también tratamos el tiempo actual y por lo tanto somos cronistas de esta dimensión. Entonces no me interesaba únicamente la historia para atrás, sino que también que lo que estaba ocurriendo acá, y previendo la posibilidad de que esto también desapareciera. No con ánimo nostálgico, porque lo que pasa en el tiempo pasado se muere. Todo nace, crece y finalmente muere. Sino que creo que de alguna manera la comunidad en general, el país, nuestros tiempos, nuestras propias generaciones, en la medida que pierden sus señales, se empobrecen. Y entonces esto es significativo. Es una casa hecha con todo tipo de refinamiento. Entonces uno podría castigarla desde el punto de vista de los lujos, pero al mismo tiempo nos permite entender a través de una cápsula de tiempo qué es lo que eran
que lo que eran las comodidades, los espacios, la estética en otro tiempo. Y entonces eso nos permite una vivencia muy real. Ahora, si lo único que queda es un relato de esto, había que hacerlo muy bien. Tenía que estar a la altura de la misma casa. Le queremos agradecer muchísimo a Alfredo Jocelyn Holt, autor de este libro que se llama La Casa del Museo, la Casa de Yarur Bascuñán de Vitacura y Museo de la Moa, un libro de editorial Taurus. Muchísimas gracias, Alfredo, que esté muy bien. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de música. Este es Simply Red con Some.